Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en 1 Juan capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dice el versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Hablamos del verdadero evangelio y del falso evangelio. Podemos decir que las herejías entran por una ignorancia de las escrituras, por no leer las escrituras, por no estudiar las escrituras, por no memorizar las escrituras, por no analizar los textos. Así entran las herejías al pueblo. Entonces, estos falsos maestros, estos lobos con piel de cordero, nunca van a llevar a las personas a las escrituras ni a analizar los textos, porque son fraudulentos, son falsos, se hacen llamar apóstoles de Cristo, pero son mensajeros de Satanás. Entonces, ¿dónde está nuestra salvación? Nuestra salvación está en Jesucristo. Nuestra salvación está en su palabra, en su sangre, en su espíritu. Nuestra salvación está en Dios, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras dan testimonio de Cristo y cuando nosotros creemos en Cristo, Dios nos da nueva vida. Dios dejó tres testigos. Dejó el agua, dejó la sangre y dejó el Espíritu. En todo juicio hay tres testigos. Tiene que haber tres testigos y si concuerdan los tres testigos, el testimonio es verdadero. Por eso dice en Deuteronomio 17:6 que no se podía condenar, según la ley de Moisés, no se podía condenar a la persona con un solo testigo. Tiene que haber más de un testigo. Dice el versículo 6 de Deuteronomio capítulo 17, por dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Por eso, la falsa iglesia, la católica romana, las sectas, tratan de destruir al testigo. Es como una persona que ha cometido un delito y tiene tres testigos, y esta persona podría llamar desde la cárcel a sus secuaces de alguna u otra manera y decir que maten a los testigos que van a testificar contra él, que han visto el delito que ha cometido. Es así lo que hace la falsa iglesia. Ataca a los testigos, los quiere eliminar. ¿Qué quiere eliminar? Las escrituras. Que quiere eliminar la fe en Jesucristo y en su sangre y en el perdón de los pecados, que quiere eliminar al Espíritu Santo. Eso es lo que hace la falsa iglesia, eso es lo que hacen los que predican un falso evangelio, los que predican un evangelio diferente, como dice el apóstol Pablo. Entonces podemos ver que las escrituras es lo primero que tratan de destruir y lo primero que tratan de omitir en estas iglesias. Por eso estamos mostrando la cara de las herejías, mostrando la cara de los evangelios falsos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el evangelio falso no trae vida. ¿Por qué? Porque predican un evangelio falso. Así como los profetas de Baal saltaban, daban vuelta a carnero, se lastimaban, gritaban y no pasaba nada. Así sucede con el falso evangelio. Usted puede ir a una iglesia donde hay un falso evangelio que no pasa absolutamente nada. El Espíritu Santo no está. Y si suceden cosas espirituales, dice el Señor que el espíritu anticristo, que se opone a Cristo, hará milagros, hará portentos, que aún tratará de engañar a los escogidos.
no provienen de Dios. Por eso todo tiene que pasar por las Escrituras, no por una experiencia espiritual, aunque la tenemos a la experiencia espiritual. Yo cuando confesé a Jesús, cuando le creí al Señor y confesé su nombre, tuve una experiencia espiritual. Sentí a Dios que atravesaba mi vida y que yo en ese momento había muerto a mi vieja vida y había nacido de nuevo. Tuve una experiencia espiritual, pero fue una experiencia verdadera que la puedo constatar con la palabra de Dios. Pero eso no fue la base, digamos, de una experiencia, aunque fue una experiencia verdadera. La base son las Escrituras. Esas son las Escrituras, y las Escrituras nos van a constatar, van a respaldar todas nuestras experiencias espirituales. Si sucede algo espiritual, que nosotros vemos que sucede algo espiritual, pero que la palabra de Dios no la respalda, tengamos cuidado. Aunque Dios hace como Él quiere, Dios hace como Él quiere, pero tiene que estar constatado por la palabra de Dios. Si no está constatado por la palabra de Dios, tomámoslos con la pinza y hasta debemos desechar toda experiencia que podamos tener que se escapa a las Escrituras. Por eso la Escritura es nuestra base. Por eso el verdadero Hijo de Dios se apoya totalmente en las Escrituras. ¿Por qué? Porque el falso predicador, el falso maestro, inventa. Por eso la Iglesia Católica viven de suposiciones, viven de imaginación, suponen ellos que las cosas suceden de tal manera cuando las Escrituras no lo dicen. Por eso se oponen a las Escrituras, porque la Escritura testifica que lo que están diciendo es mentira. Por eso, si usted va a una iglesia donde no se apoyan en las Escrituras y solamente son experiencias, sueños, hay sueños de Dios, visiones de Dios, pero hay sueños que no son de Dios y hay visiones que no son de Dios. Todo tiene que estar apoyado en las Escrituras. Si tengo un sueño, tengo que apoyarlo en las Escrituras. Si tengo una visión, tengo que apoyarlo en las Escrituras. Todo se edifica por las Escrituras. Todo es constatado por la plomada, como dice en Amós 7:7, de las Escrituras. Entonces, lo que ataca principalmente son las Escrituras a la falsa iglesia. Podemos ver que el agua es un símbolo de lo que es la palabra. El agua, por eso el Señor dejó las Escrituras. Dejó 3 cosas que quedaron en la tierra. El Señor ascendió a los cielos, ahora está a la diestra del Padre, y con nosotros quedó las Escrituras. Quedó su sangre preciosa, que nos limpia de todos nuestros pecados. Cuando en esa cruz nuestro bendito y amado Señor derramó su sangre, esa sangre quedó aquí en la tierra para perdonar nuestros pecados. Esa sangre es la que da testimonio que nuestros pecados han sido perdonados cuando creímos en Jesucristo. Y Él envió al Espíritu Santo. Estos son los 3 testigos que están con nosotros, que testifican que de la verdad, que testifican en Jesucristo y que las herejías son falsas. Entonces podemos decir, vamos a ir a Isaías 55, 10 y 11. 55, 10 y 11. Dice la palabra que su palabra es como agua de lluvia, como agua que desciende de lo alto. Por eso los católicos dicen, no, la palabra, la Biblia no es algo que descendió, como que Dios tiró la Biblia del cielo. El Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que come de mí no va a tener hambre jamás. El que bebe de mí no tendrá sed jamás. El Señor también se dijo a sí mismo como que se puede beber, el Señor, como agua. Su palabra, porque Él es la palabra. Él descendió del cielo, dice. Nadie subió al cielo, sino que aquel que, vamos a leer en Juan, para no decir palabras incorrectas. Dice
Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, si yo he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bendito el nombre del Señor. Él es el que descendió del cielo como lluvia. Él viene siempre como agua de lluvia. Por eso podemos decir que la Escritura testifica de Jesucristo, testifica a favor de Jesucristo. Leemos en 55, 10 y 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembre y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para que la envíe. Por eso dice que la palabra del Señor desciende como lluvia hacia la tierra. Entonces el Señor nos dejó esa agua, nos dejó las Escrituras para que testifiquen de la verdad, que testifiquen de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso la iglesia falsa se opone a las Escrituras. Si usted va a una iglesia donde no se apoyan en las Escrituras y solamente tienen... todo gira alrededor del hombre, todo gira en la prosperidad del hombre, todo gira en el éxito del hombre, todo gira en tener éxito personal. Retírese, busque una iglesia donde se abra la Biblia y se exponga la bendita palabra del Señor, donde crean en las Escrituras, no se salgan de las Escrituras, que crean en el perdón de los pecados por Jesucristo y su sangre bendita, y que crean en el Espíritu Santo y en su guía. ¿Por qué? Porque si usted no cree en las Escrituras, sus pecados no pueden ser perdonados. Si usted no cree en Jesucristo, sus pecados no pueden ser perdonados. Usted dice, yo creo en Jesucristo, pero además creo en María, pero además creo en Pedro, además creo que hay un purgatorio, además creo que la Eucaristía tengo vida eterna, además creo en la confesión al cura, al papa, al pastor, al líder. No, la Biblia dice que debemos creer solamente en Jesucristo, solamente en Él. Y ahí solamente Dios nos da vida, cuando creemos solamente en Jesucristo. Como dice Judas en 1:20, dice que Dios nos ha dado una fe santísima. Vamos a leer Judas. Me gusta ese pasaje que dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Santísima fe. El Señor nos ha dado una santísima fe, una fe que solamente cree en Jesucristo. Esa es la verdadera fe, una fe que cree solamente en Jesucristo. Sacando los ritos, sacando las ceremonias. Por eso dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios no demanda ningún rito, no demanda ninguna ceremonia, porque el hombre en la cruz, el ladrón en la cruz, solamente creyó y Dios lo salvó. Solamente creyó y Dios lo salvó. ¿Qué hizo este hombre? No hizo absolutamente nada. Y Dios perdonó todos sus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. ¿Por qué? Porque la salvación es de Dios, la salvación no es de los hombres. Cuando nosotros entendemos las Escrituras, entendemos que todos nuestros pecados han sido perdonados, absolutamente todos, los pasados, los presentes y los futuros. Porque si Dios hubiera dejado la salvación en manos nuestras, la hubiéramos perdido. Es como dejar a un niño de 3, 4 años que nos cuide $1.000.000.
cualquiera se la va a sacar, cualquiera la va a perder por el camino, no tiene la capacidad para guardar ese dinero. Así tampoco nosotros tenemos la capacidad de guardar la salvación. Por eso el Señor es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Por eso Él perdonó todos nuestros pecados. Y aún después de haber creído, el hombre abandonó el pecado, se arrepintió, porque el creer en Jesucristo, la consecuencia es el arrepentimiento, la consecuencia es la confesión del nombre de Cristo, la consecuencia es el bautismo en las aguas, dando testimonio de quién es nuestro Padre. Pero nos damos cuenta que, como decía Pablo, el pecado que mora en mí, porque en mi interior quiero servir a la ley de Dios, pero mi exterior se rebela contra tal ley. Nos damos cuenta que, como dice el apóstol, que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿no? Y que debemos revestirnos otra vez, debemos vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, y que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Entonces nos damos cuenta que el hombre viejo siempre se quiere levantar y nosotros, esa es nuestra lucha, esa es nuestra batalla día a día. Por eso el Señor dijo que debemos cargar nuestra cruz y seguirle, pero ya nuestra vida fue salvada, ya fuimos salvos, todos nuestros pecados fueron perdonados. Y si el hombre dice, bueno, ya estoy salvado, el Hijo de Dios dice, ya estoy salvado, puedo hacer lo que yo quiera, se olvidan de que de Dios nadie se puede burlar. Nadie se puede burlar de Dios. Somos hijos de Dios y somos nuestro culto racional. Es un culto de alabanza, es un culto de gratitud a Dios. Somos hijos de Dios. Y cuando uno es hijo para siempre. Yo cuando nací de mis padres, soy hijo de ellos hasta el día que me muera. Nunca voy a dejar de ser hijos de otros padres. Estamos hablando de padres naturales. Así que cuando nosotros creímos Dios nos da vida, somos hijos de Dios para siempre. Nunca dejamos de ser hijos de Dios. Y si nos portamos mal, Dios nos va a castigar porque somos sus hijos, porque hay un juicio retributivo contra aquellas personas que hacen lo malo. Por eso el Señor dice que el Señor conoce a los suyos, y aparte de esa iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay un castigo, por eso hay un castigo. Ananías y Zafira eran hijos de Dios, tenían salvación, pero mintieron al Espíritu Santo y Dios los castigó. Dios les quitó la vida porque ellos habían mentido al Espíritu Santo. No perdieron su salvación, pero tuvieron su castigo. Así como un hijo de Dios puede caer en un pecado grave, cosechará las consecuencias de ese pecado. Pero lo que el Señor nos da es una salvación segura, es una salvación que no se pierde. La seguridad de nuestra salvación es absoluta y es eterna. El Señor lo que nos da no nos quita. Por eso Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque los ángeles cuando festejan en